¿Y cuántas veces hemos hablado y hemos escuchado hablar de la inequidad que hay desde hace varios años en torno a los subsidios al transporte urbano de pasajeros? Inequidad sobre todo que desfavorece a las ciudades del interior del país y siempre la respuesta es que se intente buscar una solución de fondo. Y para hablar sobre este tema y para ver esas posibles soluciones ya lo tenemos con nosotros al secretario de Transporte de la Nación, flamante secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias por estos minutos. Buenas noches, un gusto saludarlos, a toda la audiencia también, por supuesto. Bueno, una persona como usted que conoce bien de cerca lo que pasa en ciudades del interior, tal es el caso de Rosario, de Santa Fe, en donde parece que todos los meses tenemos el mismo inconveniente y no sabemos si vamos a poder utilizar el servicio. Sin duda que todos conocemos la situación que está viviendo el mundo y el país, pero fundamentalmente estamos observando un cambio muy importante en el ámbito del transporte. A mí me toca hace 2 días haber sido designado secretario de Transporte por el presidente Fernández y realmente es un gran desafío, sobre todo como santafesino, el de llevar adelante una política que tiene que ver con un cambio de paradigma en el transporte en función de las dificultades que ya se observaban antes de la pandemia y que por supuesto se agravaron luego del 20 de marzo del año 2020. Todos pregonábamos y luchábamos por subir más gente a los micros y esta era la tarea permanente de cualquier dirigente vinculado al transporte, al Consejo Municipal, los intendentes, los gobernadores. A partir de la pandemia justamente hemos celebrado protocolos con el objetivo de que la gente no se contagie y entonces la idea es mantener distancia, achicar el aforo en el micro, en el tren. Esto ha modificado completamente los números del transporte, como usted bien lo decía. Bueno, y esto sin lugar a dudas que impactan, los empresarios dan cuenta de una notable disminución en el servicio y ahí quedan en medio los choferes que piden actualizar, por supuesto, sus salarios y los empresarios que no dan abasto, bueno, y una solución de fondo que es la que se busca que, bueno, podría llegar de la mano de una ampliación de los subsidios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay un abismo tan grande con en las provincias del interior? Usted lo decía claramente. En el año 2017, en la Argentina se celebró un consenso fiscal que fue llevado adelante por el gobierno nacional anterior, por los gobernadores de provincia de aquel momento y por, en este caso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí prácticamente fueron eliminados los subsidios al transporte del interior del país. Las provincias recibieron en compensación aportes del Tesoro Nacional, fondos coparticipables. Y la relación fue, digo, prácticamente eliminados porque es 98-2%. Así salimos en la línea de tiempo del año 2017. Cuando asume el presidente Fernández, se dispone triplicar los subsidios al transporte del interior del país. Y el Congreso de la Nación fija una pauta de 20.000 millones para todo el interior del país. Ese es el fondo del interior y como usted también ha planteado, hay una asimetría clarísima con el transporte del área metropolitana de Buenos Aires que tiene una explicación. La primera es que el área metropolitana de Buenos Aires tiene un transporte de índole nacional que está regulado, controlado por el Estado Nacional, que conoce el trayecto, que da los permisos, los kilómetros recorridos, que establece o que conoce y controla el tema de la flota, el personal, porque es un transporte regulado por la nación, porque se trata de un ámbito interjurisdiccional. En el caso de las provincias o de las ciudades que tienen transporte público, todos sabemos que eso está regulado por la provincia o por la ciudad. Y entonces allí es que viene esa gran asimetría. Asimetría que, así como el Estado Nacional ha empezado a escalar en cuanto a la mayor participación del interior en los subsidios del transporte, de todas maneras resulta insuficiente y tenemos que trabajar muy fuerte con gobernadores y con intendentes municipales para lograr justamente
mejorar estas condiciones. A ver, usted recién está asumiendo, por supuesto que uno no puede esperar que este mes, el mes que viene, llegue una solución definitiva, pero por ahí escuchando un poco la situación da la pauta de que solucionar esta inequidad que hay puede llegar a llevar varios años debido, bueno, a los antecedentes que usted menciona con gobiernos anteriores y demás. Esta es la historia de lo sucedido, este es el trayecto. Creo que todos podemos confirmarlo, todos podemos analizarlo, pero como bien se plantea, es de 2 a 98 era la diferencia, era un abismo. Hoy es de 85 a 15. Y la propuesta que se está llevando adelante, sobre todo con los gobiernos de provincia, es la de generar condiciones de debate, incluso en el Congreso de la Nación, para aumentar esta proporción. El Congreso es el ámbito adecuado, porque es el que dispone las partidas presupuestarias. Y sobre todo empezar a darle visibilidad a esta cuestión y pensar que el trabajador y la trabajadora del transporte ha sido quien durante la pandemia ha puesto el cuerpo a todo. Realmente, durante todo este tiempo en que nos quedábamos en casa, el trabajador del transporte, la trabajadora del transporte estaba de pie. Y cuando todavía no se sabía bien cómo nos contagiábamos, cómo era la manera en que se comportaba este virus tan tramposo como es el virus del coronavirus, el trabajador del transporte estaba ahí. Y por eso, por ahí pasa también un poco el enojo que ya tienen a esta altura los choferes. Por supuesto que es necesario atender ese reclamo. El Estado Nacional, como yo le decía, está haciendo un aporte presupuestario establecido por el Congreso y es muy importante que todos ahora, en un esfuerzo compartido, por supuesto, y nosotros también, y nosotros fundamentalmente, yo tengo 2 días como secretario de Transporte de la Nación, estoy muy honrado con esa posición, sobre todo por ser un hombre del interior, pero es cierto que nosotros también tenemos que hacer el aporte que tengamos que hacer para ir resolviendo estos conflictos, estas asimetrías que son históricas, que como se plantean no se pueden resolver de un día para el otro, pero que sí hay que tener una tendencia distinta a la que hoy tenemos, a la que hoy teníamos desde la perspectiva histórica, ¿no? Bueno, esperemos que llegue cuanto antes esta solución y que no tengamos que estar con esta incertidumbre si va a funcionar o no va a funcionar el servicio de transporte mes a mes. Ahora, otra realidad también muy complicada que tiene que ver con el transporte de larga distancia, hoy paralizado por cuestiones obvias. Por supuesto, el transporte de larga distancia ha sufrido una merma enorme. Estuvo mucho tiempo suspendido y cuando se restauró el servicio de larga distancia, que tiene un sentido social muy grande, porque no todos pueden tomar un auto particular, sino que se requiere fundamentalmente de transporte de larga distancia. Cuando se restauró con protocolos que establecieron aforos del 80% de ocupación, cuidados, y la verdad que esos cuidados fueron realizados. No hubo conocimiento del transporte de larga distancia, impacto de contagio registrado. Y esto tiene que ver con el cuidado que hicieron los empresarios, los controles que hizo la CNRT y fundamentalmente el control social. Ahora, el transporte de larga distancia también, y esto es inédito porque no había sucedido antes, hoy está teniendo una cooperación, un subsidio de parte del Estado Nacional, que mensualmente está también asistiendo al transporte de larga distancia en esta crisis enorme. Porque hay que sostenerlo, porque hay que permitir que llegue a la pospandemia, porque tiene un sentido social, porque hay muchísimas empresas, algunas verdaderas microempresas, otras un poco más grandes, por supuesto, que necesitan llegar a una posición distinta a la que hoy tenían. Así que no solamente que se ha planteado un subsidio mensual para la larga distancia, sino que también el ingreso al programa Repro 2 le permite que sus trabajadores puedan también tener asistencia del Estado. Una cosa que, si usted me lo decía hace 2 años atrás o 1 año y medio, era muy difícil de comprender, ¿no? Que el Estado se haga cargo de los salarios, ya no de lo público, sino también de los privados. Una porción tan importante como se ha hecho cargo el Estado argentino. Esto es un esfuerzo enorme de todos. Es claramente un esfuerzo enorme. Y
y vamos a seguir haciendo en la medida en que podamos llegar al escenario de la pospandemia. Es muy difícil todavía hablar de algunos temas, pero ¿tienen alguna perspectiva para el regreso del transporte de larga distancia? Si bien, por supuesto, depende de la situación epidemiológica y su evolución. El transporte de larga distancia está, por supuesto, exclusivamente dedicado a los esenciales. Y como todos lo conocemos, tiene que ver también con el comportamiento del coronavirus en cada una de las provincias y de las regiones de las provincias argentinas. Y esto es muy importante que suceda, por eso el Estado está asistiendo al sistema, porque no está pudiendo completar su objetivo, que es el de transportar personas en un país como el nuestro. Por eso todavía no podemos afirmar algo que tiene que ver no tanto como el origen de la cuestión. El transporte no es el origen de la cuestión, sino la consecuencia. Claro. Cuando hay transporte, cuando hay actividad administrativa, cuando hay trabajo que no es presencial y que uno tiene que ir físicamente, cuando hay clases, cuando hay turismo, todas esas actividades están restringidas, algunas directamente suspendidas. Por lo tanto, el transporte recibe esa consecuencia y es necesario que el Estado esté cerca, en la medida de lo posible, acompañando este momento tan difícil del mundo y de nuestro país. Bueno, Juliano, le agradecemos muchísimo estos minutos y ojalá, bueno, la próxima comunicación sea para dar buenas noticias. Buenas noches. Buenas noches y un saludo para todos los santafesinos y las santafesinas. Muchas gracias.